breathe force, right? Because if you're just hyperventilating, if you just breathe into your nose and not through your mouth. Do it with me, right? Mr. Lloyd, watch your tone and the way you speak. Out. Out. Todo comenzó en diciembre de 2016, cuando Markith Lloyd asesinó a su exnovia, Shadé Dixon, una joven embarazada con quien había terminado su relación recientemente. Dixon había decidido alejarse de Lloyd, pero él no estaba dispuesto a aceptarlo. En un ataque de ira, la persiguió hasta su casa y le disparó a quemarropa, matándola en el acto. Después del asesinato, Lloyd huyó y se convirtió en uno de los criminales más buscados de Florida. Durante semanas evadió a la policía, cambiando constantemente de escondite. Pero lo que ocurrió después fue aún más impactante. El 9 de enero de 2017, Lloyd fue descubierto en un Walmart de Orlando. Lo que nadie sabía era que la teniente de policía Deborah Clayton estaba en el mismo lugar. Cuando Clayton recibió información de que Lloyd estaba en el establecimiento, decidió actuar. Intentó arrestarlo, pero él respondió con violencia extrema. Sin pensarlo dos veces, sacó un arma y le disparó 4 veces a la oficial, matándola antes de huir de la escena. Durante más de una semana, las autoridades organizaron una persecución masiva para dar con el paradero de Lloyd. Finalmente, un equipo SWAT logró acorralarlo en una casa abandonada. Con la ayuda de cámaras infrarrojas, se pudo ver cómo Lloyd se movía en 4 patas, intentando escapar, pero no tenía salida. Cuando fue capturado tenía la cara llena de heridas, lo que desató rumores de que la policía lo había golpeado como venganza por el asesinato de la teniente Clayton. Sin embargo, lo peor estaba por llegar en la sala del tribunal. Markith Lloyd fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado, homicidio involuntario de un feto y resistencia a la autoridad con violencia. Dada la brutalidad de los crímenes y su absoluta falta de remordimiento, el jurado recomendó la pena de muerte. Cuando el juez anunció la sentencia, la reacción de Lloyd dejó a todos en shock. Desde el inicio de su juicio, Lloyd mostró una actitud desafiante. Insultó al juez, interrumpió a los fiscales y lanzó acusaciones de que todo era un montaje en su contra. Pero cuando escuchó que había sido condenado a la pena de muerte, perdió el control por completo. Comenzó a gritar en la sala del tribunal, asegurando que todo era una conspiración y que él era la verdadera víctima. We, the jury, unanimously find that the defendant Markith Lloyd should be sentenced to death. Answer, yes. En muchos casos criminales, la violencia surge de conflictos domésticos, pero lo que ocurrió con Tyrone Johnson superó cualquier argumento común, convirtiéndose en una de las tragedias familiares más impactantes de los tribunales. Este caso no solo mostró la brutalidad de un ataque repentino, sino que también expuso la frágil línea entre la ira descontrolada y el asesinato. La historia comenzó cuando Tyrone Johnson, un veterano militar de 42 años, y su novia Stephanie Willis, de 34, comenzaron una discusión en su apartamento en Tampa, Florida. El motivo de la disputa era algo tan trivial como qué programa de televisión ver, pero la discusión rápidamente se tornó personal. En medio del altercado, Stephanie hizo un comentario hiriente, culpándolo por el suicidio de su propio hijo en años anteriores. Este comentario encendió una furia incontrolable en Johnson. Lo que siguió fue una tragedia sin precedentes. Johnson tomó un rifle de asalto y abrió fuego contra Stephanie, matándola en el acto. Pero lo más atroz aún estaba por venir. Su hijo, un niño de 10 años llamado Ricky, escuchó el alboroto y corrió a la habitación, pero en lugar de detenerse, Johnson disparó a sangre fría, matándolo bajo la cama donde intentó esconderse. Después de cometer los asesinatos, Johnson llamó a su padre y le confesó lo que había hecho, antes de entregarse a la policía sin ofrecer resistencia. Pero en la corte, su actitud fue completamente diferente. Johnson enfrentó 2 cargos de asesinato en primer grado, además de uso ilegal de un arma de fuego. Durante el juicio, intentó alegar que disparó en defensa propia, afirmando que Stephanie fue la que empezó la confrontación.
Sin embargo, la evidencia forense y el testimonio de la fiscalía desmintieron su versión de los hechos. Él no solo disparó, fue un asesinato planeado, frío y calculado, afirmó la fiscalía. Tras un largo juicio, el jurado lo encontró culpable y el juez dictó la pena de muerte. Lo que ocurrió después dejó a todos en shock. Cuando Johnson escuchó la sentencia, rompió en llanto de inmediato. Mientras el juez leía la condena, se le vio temblando y murmurando oraciones. She said, I see why your son killed himself like a because you're a and I called him back, but I said, come and get me. En octubre de 2017, Michael Brady y 3 prisioneros más intentaron ejecutar una fuga extremadamente violenta en la prisión correccional de Pasquotank, en Carolina del Norte. Brady ya cumplía una sentencia de 24 años por haber disparado a un patrullero estatal en 2013, pero su comportamiento dentro de la prisión demostró que no tenía intenciones de reformarse. Trabajaba en el taller de costura de la prisión, lo que le dio acceso a herramientas que podían convertirse en armas. Junto con otros 3 reclusos, planificó una fuga utilizando martillos y tijeras como armas improvisadas. El 12 de octubre de 2017, Brady entregó un par de tijeras a uno de sus cómplices y minutos después comenzaron su ataque. Atacaron a varios guardias y empleados de la prisión, matando a 4 trabajadores antes de intentar escapar. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que los reclusos intentaban escalar la cerca de alambre de púas, pero su plan fracasó cuando los guardias armados intervinieron. Brady fue capturado con cortes profundos en su cuerpo, provocados por el alambre de púas. Sin embargo, lo que sorprendió aún más fue su actitud en el tribunal. Brady enfrentó cargos de asesinato en primer grado, intento de fuga, agresión a oficiales de la ley y posesión de armas dentro de una prisión. Durante el juicio, los fiscales lo señalaron como el cerebro detrás del ataque, asegurando que fue él quien lideró el plan y dirigió a los demás reclusos. Las pruebas eran irrefutables, videos de seguridad mostrando a Brady entregando armas a sus cómplices, testimonios de otros reclusos que lo describieron como el instigador del motín y grabaciones de llamadas donde se jactaba de la violencia utilizada en el intento de fuga. El veredicto fue contundente, pena de muerte, pero lo más escalofriante fue su reacción en la corte. Durante el juicio, Brady se mostró completamente indiferente al sufrimiento de las familias de las víctimas. Cuando los fiscales detallaban la brutalidad con la que mató a los funcionarios de la prisión, Brady no mostró ninguna emoción.